después de una pausa. Buenos días, Alfredo. Buenos días, Cordero. Buenos días. Buenos días, el equipo de producción comandado por Remigio. Buenos días a nuestro compañero de panel y principalmente a ese público que domingo tras domingo pues nos brinda el privilegio de buscar nuestros comentarios. El tema que nos invita hoy es un tema sumamente interesante porque envuelve muchas de las aristas que día tras día analizamos sobre la complejidad de la sociedad dominicana. En esta primera parte, para abarcarlo, nos estaríamos refiriendo a el proyecto de Estado y su importancia en el ámbito de la seguridad nacional. Mira, primero hay que hacer definiciones académicas simples, de manera simple, como por ejemplo el Estado. ¿Qué es el Estado? De manera sucinta, es una organización política que administra un territorio, su población y sus recursos, de manera muy básica. Esa ficción jurídica, como le ha bautizado Cordero, te doy los créditos y te pido permiso para usarla. Gracias. Y en esa ficción jurídica se caracteriza fundamentalmente por tener instituciones soberanas que regulan la vida de una comunidad de personas. Y al hablar de personas, entonces vemos la relación Estado-sociedad, donde la dupla sociedad civil-Estado se torna muy significativa. Pero también habría que ver en que Engel, el pensador, le da una dimensión abstracta. Pero en los pensadores clásicos marxistas adquiere el significado de un aparato de gobierno y coerción separada de la sociedad civil. Pero nos vamos a enfocar en lo primero, en esa dupla donde la sociedad civil y el Estado adquiere una gran significancia. Sin embargo, es necesario que veamos un concepto básico de lo que es nación, para poder ponernos en contexto, donde una nación es un grupo de personas que comparten características comunes como una lengua, la cultura, la historia y el territorio. La que por lo general las naciones suelen agruparse en un estado, en región u otras fórmulas que puedan garantizar ciertos niveles de soberanía, y tienen elementos muy característicos como el territorio, una identidad común, gobiernos o el patrimonio histórico y cultural, las costumbres, las tradiciones y por lo general un vínculo de unión entre las personas que conforman esa nación, que puede ser, como dijimos previamente, en un estado, en una región u cualquier otra fórmula que le garantice ciertos niveles de soberanía. Por lo que en principio podemos ver que si hablamos de la conformación de un estado, entonces no podemos tener un estado sin nación, porque bueno, dirá usted, hay naciones que no tienen estado, claro, y ahí está el ejemplo más clásico del gran pueblo kurdo, un pueblo que no tiene nación, pero además encontramos en Europa los gitanos, una nación que no tiene estado, y en Europa encontramos, corrigiendo que me expresé mal, encontramos el pueblo kurdo. Esto es vivo, exacto. Una gran nación que no tiene estado, y en Europa encontramos a los gitanos, otra gran nación que no tiene estado. Por lo que vemos, la nación se hace parte importante del estado
pero no lo es todo. Alfredo, ahora que tú dices eso, para contextualizar, ¿qué dilema tan grande que el que tiene la nación que no tiene Estado la anhela y la que tienen Estado entonces descuidan el Estado? ¿A qué vendrá esto? Bueno, importantísimo, y por eso es la importancia de ver este tema hoy acá, porque hay una serie de características que van a fortalecer el Estado como el Estado como valladal del derecho, de la institucionalidad. Entonces, pero ¿qué sucede? Hay estados que son multiétnicos, como el ejemplo de Bolivia. Plurinacionales, sí, porque son multiétnicos. Pero a través de la historia hemos visto que los estados, cuando son multiétnicos, por lo general son débiles. Siempre en los estados que predomina una nación que está cohesionada por elementos socioculturales, costumbres comunes, una misma historia. ¿Afecta eso la seguridad, Alfredo? Claro, y mucho, y lo vamos a ver. El ejemplo más palpable de esto que tenemos es nuestro vecino Haití, un estado que de pronto tú lo ves y tú dices, bueno, pero eso es lo mismo, una nación. No, ese es precisamente parte de la génesis del problema de Haití. Porque Haití parte de la unidad de una serie de naciones, no unidos por voluntad propia, sino unidos por la fuerza. Entonces, todas estas naciones tienen intereses divergentes, tienen culturas y costumbres diferentes, y de ahí una de las grandes dificultades a través de la historia lograr un Estado funcional, que no es el caso de la República Dominicana, donde las características históricas han dado por resultado una sociedad, una nación con elementos culturales trisanguíneos. Pienso que nosotros como Estado, como sociedad, no hemos sido capaces de entender lo que significa que somos el primer conglomerado humano trisanguíneo, el primer ejercicio de un estado de esa naturaleza, donde la dominicanidad está presente en la unión de esos tres rasgos principales: el africano, el europeo y el aborigen, dando como resultado que nuestro país es uno de los países de la América hispana donde menos conatos de xenofobia, racismo, ese tipo de cosas hay, porque hay un origen común de la dominicanidad. Entonces, esas son características que hacen más fácil la conformación de un Estado nacional. Sin embargo, cuando a través de la historia hemos ido apartando el conocimiento de esa misma historia a esa sociedad, a lo que conforman esa sociedad, se hace un terreno fértil para vulnerar la seguridad del Estado. Fíjense que un elemento como la seguridad identitaria, que vendría a ser una arista forzada de la seguridad nacional, pues con estas acciones que desconocen el origen común del pueblo dominicano, una historia y una cultura muy características, se crean brechas, se crean intersticios que generan vulnerabilidad a ese gen de la nacionalidad, que hace que una parte significativa de la sociedad tenga duda de sus orígenes y empiece a abrazar culturas foráneas. No significa esto que como nación uno está blindado a los influjos del exterior. No, eso es necesario a veces precisamente para fortificar esa nacionalidad, ese sentimiento común de pertenencia. Pero cuando quienes constituyen la parte estructural fundamental de la sociedad y la ignorancia lo cobija y desconocen sus orígenes fundacionales, pues es caldo de cultivo para vulnerar la seguridad de ese Estado que se ha formado.
Y si encima de ello tú tienes una clase dominante, una élite que ve esa afición de Estado como una granja donde solo extraer beneficios, renta, entonces se nos presenta al final una encrucijada bastante difícil. Y esa es la situación donde como Estado se encuentra República Dominicana ahora mismo. No es culpa de un gobierno o de este gobierno, es un mal congénito, un mal que arrastramos desde hace mucho tiempo, y que la democracia que defendemos a capa y espada no ha podido dar respuesta. Y por eso decimos que no hay cosas tan buenas que no tengan algo malo y cosas tan malas que no tengan algo bueno, porque entonces hemos de caer en los gobiernos autoritarios como la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, que si no hubiese tenido ese estropicio del irrespeto a los derechos fundamentales del individuo, los derechos humanos, entonces podríamos señalar ese nacionalismo que esgrimió, que llegó a colocar a la República Dominicana como un país estable, próspero y fuerte en la reunión, un Estado fuerte. Entonces, hoy en democracia, teniendo todas las posibilidades, hemos errado en lo que tiene que ver con la solidez de nuestras instituciones democráticas, en los elementos que constituyen la nacionalidad dominicana. Y al errar en esa parte hemos vulnerado el principio fundamental del Estado, que es la nacionalidad, ese sentimiento de nación que hoy, cuando vemos en las redes sociales estas manifestaciones culturales que vienen del oeste y que van cobrando vigencia, que antes no se veían, uno dice que hemos estado fallando en otro ámbito, ya no solo nos está afectando el identitario, pero hemos fallado en otro ámbito, la seguridad nacional, que tiene que ver con lo que es la educación. Entonces, cuando la educación falla, se forma el efecto dominó, porque se van sumando. Y estas son las cosas que hacen necesaria que veamos el país en conjunto, no como un color partidario, no como un calor de partido, sino como el proyecto de nación, como ese proyecto de Estado que tenemos, que ideara ya en los 1800 Juan Pablo Duarte, y se hace necesario entonces que lo veamos en conjunto para que podamos reforzar esas debilidades y que nuestro proyecto de Estado, en el que va abrazado el proyecto de nación, pueda durar no 30 o 40 años, sino a perpetuidad. Pero para eso tenemos que reforzar el proyecto de nación, el proyecto dominicano, y lo que conlleva a la unidad de criterio de toda la nación, y que cuando cambie un partido político en el Palacio Nacional como gobierno, solo tenga ligeras variaciones en los matices, pero en ese proyecto fundamental de nación. Y ese me parece que es el desafío para poder trabajar ya no solo una arista específica, sino poder garantizar el Estado dominicano y su seguridad nacional en lo adelante. Gracias, Alfredo. Tú te has convertido en un agente provocador. Saluda a Montalvo por donde vaya. Definitivamente te has convertido en un agente provocador, porque, óyeme, has generado una catarsis en mi interior, mediante la cual yo me pregunto, ¿qué debe ser primero? ¿Un proyecto de Estado o un proyecto de nación? ¿Dónde ubicaríamos el uno y el otro? Pero has dado un gran ejemplo sobre Haití, que prácticamente todavía sigue siendo un proyecto no de nación, sino de nacionalidad. Un proyecto de nacionalidad porque es una nación que está unida por los avatares, las circunstancias y las inequidades de la historia. No se sabe quiénes son, ni sabemos dónde están,
porque no quieren estar donde se encuentran en estos momentos y por eso viven emigrando hacia diferentes lares. La nación que debe tener un sentido de pertenencia, como tú decías, para poder garantizar su seguridad identitaria. Cuando se le quita ese sentido de pertenencia a través de lo que son las debilidades institucionales, las cuales son cuestionadas, la nación pierde su rumbo. Por ello, la importancia de un proyecto de Estado para fortalecer lo que es las instituciones, porque si las instituciones no están fuertes, no son sólidas, ¿cómo podemos tener un proyecto de nación sólido si las instituciones, a través de un proyecto del Estado, que son proyectos normalmente de partido, cuando se van a lanzar a lo que es la gobernanza para obtener la gobernabilidad en un proceso de campaña electoral? Pero eso lo vamos a ver más adelante.